Bueno, vamos a continuar con la clase de la etapa 4, con la clase grabada de la etapa 4. Ahora vamos a ver la segunda parte, ¿sí? En donde nosotros vamos a empezar a ver dos temas que son por ahí un poquito más complejos, así que van a tener que prestar mucha atención. Los temas que vamos a ver en esta etapa, en esta parte de la etapa 4, son calcular la inversión inicial, y estimar los costos y definir el precio del producto que vamos a vender. Si bien ustedes ya definieron la estrategia de precios, recuerden que cuando hablábamos de una de las 4P, que era el precio, en la etapa anterior, en la etapa 3, decíamos que había varios componentes que debían definir el precio. Era, por un lado, lo que el cliente estaba dispuesto a pagar, por otro lado, lo que la competencia, el precio al que vendía la competencia, y por otro lado, los costos de la empresa. Bueno, hoy vamos a ver los costos de la empresa y la idea es que ustedes entiendan los conceptos en sí y después que ustedes sepan calcular los costos en función a sus necesidades. Así que bueno, vamos a comenzar con la inversión inicial. La inversión inicial, sí, fíjense que es todo desembolso, la cantidad de dinero que nosotros vamos a necesitar para poner en marcha el emprendimiento. Es decir, van a ser todos los gastos y las compras, ¿sí? Y los pagos que vamos a hacer antes de que mi negocio empiece a funcionar. Fíjense que ahí dice, incluye la compra de equipos, el alquiler de instalaciones, gastos legales, la contratación de personal, entre otros. Nosotros tenemos que hacer una sumatoria de todos esos gastos y saber cuál va a ser ese gran desembolso, que es muy probable que lo hagamos en un solo periodo. Es decir, esta inversión inicial la podemos hacer en 2, 3 meses antes de empezar el negocio. ¿Para en qué? ¿En qué vamos a gastar? En la puesta a punto de nuestro emprendimiento para salir a producir y vender. Para poder calcular la inversión inicial, existen 4 conceptos que nosotros los vamos a manejar. Se los voy a explicar a través de un ejemplo. Vamos a seguir el ejemplo que yo les había mostrado en la etapa 3 de la producción de viandas, ¿sí? La idea es que ustedes vayan bajando el concepto a cada uno de los prácticos. Fíjense que acá tenemos los que están marcados con letras más oscuras. Los 4 conceptos son los gastos preoperativos, los activos fijos, el capital de trabajo y el aporte de los socios. El aporte de los socios queda en azul porque es opcional, ¿sí? El aporte de los socios no necesariamente es obligación. A ver, cuando yo calculo la inversión inicial, estoy calculando toda la plata, que es un cúmulo muy grande, que voy a necesitar para arrancar. Y muchas veces esa plata no la tenemos a disposición y tenemos que salir a buscar financiamiento. Entonces, puede haber dos opciones. O salimos a buscar financiamiento, por lo cual el aporte de los socios va a ser mínimo, si es que existe, o financiamos los socios, es decir, ponemos la plata, el dinero necesario a los socios y ahí, bueno, hay que detallar específicamente la cantidad y qué tipo de aporte hacen los socios. Ya lo vamos a ver. Voy a explicarles uno por uno. Vamos primero con los gastos preoperativos. Dice, son todos aquellos desembolsos que se realizan antes de iniciar la actividad para demostrar su viabilidad y para crear el marco legal que permite operar de acuerdo a lo dispuesto por las leyes, reglamentos y ordenanzas. En síntesis, los gastos preoperativos son todos los gastos que implican realizar el proyecto, ¿sí? Desde la etapa de formulación, como lo están haciendo ustedes. Ahora ustedes están haciendo la formulación de un proyecto de inversión y todo esto implica tiempo y ese tiempo implica un costo, ¿sí? Ese tiempo ustedes sería como horas de trabajo, ¿sí? Y estuviéramos por poner nuestro emprendimiento si lo fuéramos a llevar a cabo. Entonces, todo el tiempo que ustedes le dedican a este proyecto hay que considerarlo que es tiempo de trabajo. Entonces, todo ese tiempo implicaría un costo, ¿sí? Un desembolso de dinero. En realidad no costo, sino un desembolso de dinero.
¿Qué más? La investigación de mercado que ustedes hicieron, bueno, eso también implica un costo. ¿Qué otra cosa? Aspectos legales. Por eso yo les pedía, insistía tanto en la prefactibilidad legal, que por ahí también requiere costo. Entonces, hay como varios elementos que acá, bueno, he hecho una listita, pero les voy a mostrar un ejemplo pensando en el emprendimiento de la creación de viandas. Fíjense, esto es una planillita que armé yo porque me queda cómodo así. El concepto es la constitución legal del emprendimiento y ahí le tengo que pagar honorarios al contador y gastos de inscripción en AFIP. Y me olvidé poner en AFIP. Todo eso me salió 80.000 pesos. Después hice el estudio de mercado y el plan de negocio no lo hice yo, o sí lo hice yo y me pagué o me debería pagar 50.000 pesos. El diseño y la imagen de la identidad visual de la empresa, todo lo que tiene que ver con la difusión, promoción de la parte de marketing, 70.000. Y así fui desarrollando distintos conceptos y haciendo como una breve explicación, un breve detalle de todo el dinero que he ido desembolsando en esta etapa de planear, de formular el proyecto de inversión. Bueno, entonces ustedes verán en qué gastos han incurrido paralelamente. Este es uno de los conceptos para calcular la inversión inicial. A estos gastos preoperativos les tenemos que sumar el cálculo de los activos fijos. ¿Sí? ¿Qué van a ser los activos fijos? Se les suele llamar bienes de uso, equipamiento. Van a ser todos aquellos bienes que duran mucho en el tiempo, que se utilizan para transformar materias primas, materiales e insumos en productos o servicios. Básicamente es eso. Por eso hablamos de que los activos fijos pueden ser maquinarias, equipamientos, el mobiliario, las instalaciones, los vehículos, todo lo que a mí me permita producir un bien o un servicio. Entonces, el ejemplo que yo les pongo, siguiendo el ejemplito de las viandas, fíjense que yo necesitaría comprar, yo tengo que hacer el cálculo para comprar el equipamiento de cocina y ahí voy detallando cuántas cocinas, cuántas heladeras, cuántos freezer, cuántos microondas, el precio unitario, el precio total, la cantidad que voy necesitando y así para tener mi cocina completa y poder elaborar las viandas. Fíjense que estoy hablando de estos bienes no son los que se transforman, sino que estos bienes me permiten transformar las materias primas, los insumos y los materiales. Por eso hablamos de bienes durables o duraderos. ¿Estamos? Y después, más adelante, vamos a ver un concepto que es la amortización o la palabra correcta sería depreciación. Esta amortización es el desgaste que tienen los bienes, ¿sí? Los activos fijos, por el uso. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ustedes tienen que saber que hay una pérdida de valor del activo fijo por el uso que se le da. Bien, entonces, primero, para calcular la inversión inicial, tenemos los gastos preoperativos. Luego tenemos los activos fijos y ahora vamos a ver el capital de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es el capital de trabajo? Uy, perdón, se me escapó. El capital de trabajo es un cálculo que yo voy a hacer suponiendo que en los primeros meses de trabajo, es decir, suponiendo que una vez que yo empiece a vender, a producir y vender mi producto o mi servicio, mi empresa no va a generar tantos ingresos como para autoabastecerse. Es decir, no va a generar tantos ingresos como para pagar los costos que yo tengo mensualmente. Desde los sueldos, el alquiler, el pago de los impuestos, el pago de los servicios, el pago de los materiales que tengo que comprar para seguir produciendo. Entonces, como yo sé que mi emprendimiento, dependiendo del estudio de mercado que yo haya hecho, va a demorar 1, 2 o 3 meses en autoabastecerse, ser sustentable por sí mismo, este capital de trabajo, perdón, implica hacer un cálculo de esos 3 meses, de los gastos que voy a tener en esos 3 meses, ¿sí? Y reservar la plata.
Entonces, voy a poder trabajar. ¿Por qué? Porque tengo esta plata de reserva, ¿sí? Hasta que mi emprendimiento arranque a generarme ingresos suficientes para autoabastecerse. Un ejemplo sería, o sea, para calcular el capital de trabajo yo tengo que tener muy en cuenta los costos que tiene mi empresa. ¿Sí? Porque básicamente después lo que nosotros vamos a pagar durante el funcionamiento habitual de mi empresa son costos. Ya vamos a ver costos fijos, costos variables, costos totales, costos unitarios, ya vamos a ver los tipos de costos. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar para calcular el capital de trabajo? Fíjense que yo supongo que a partir del tercer mes, acá yo digo, el primer y el segundo mes no me va a generar ingreso del proyecto, recién a partir del tercero. Entonces, voy a hacer los cálculos para los 2 primeros meses. ¿De qué? De todas las materias primas e insumos que yo necesito para elaborar las viandas. Ahí está detallado, fruta, verdura, carne, todo eso. Entonces hago un estimativo por mes, multiplicado por 2 meses, me va a dar el monto total. Después también hago un estimativo de los sueldos y las cargas sociales. No vamos a entrar en detalle en qué es la carga social, pero bueno, los sueldos, las remuneraciones que tengo que pagar. Hago un estimativo por mes y eso lo multiplico por 2 meses. Lo mismo pasa con los servicios públicos, esto serían las tasas municipales, por ahí algún otro servicio como internet, telefonía. Bueno, con cada uno de los costos que yo voy a tener en mi empresa para funcionar todos los meses, eso yo hago la estimación y calculo la cantidad de meses que yo supongo que voy a trabajar a pérdida, digamos, ¿sí? Porque no voy a estar teniendo ningún rendimiento, no voy a estar teniendo ninguna ganancia. Pero sí o sí tengo que pagar estos costos, si no, no voy a poder producir. Esa es la idea del capital de trabajo. Y al último, como les dije, el aporte de los socios. Si fuera necesario, tenemos que definir qué es lo que aporta cada socio y en el caso de que fueran bienes muebles, como en el caso de Pedro, tenemos que definir el precio, ¿sí? Porque después vamos a distribuir las ganancias en función al aporte de cada socio. Bien. Bueno, entonces estos conceptos, volvemos a ver estos conceptos, perdón, hay los gastos preoperativos más los activos fijos, más el capital de trabajo, más el aporte de los socios, ¿sí? Todo esto forma parte de la inversión inicial. Entonces nosotros tenemos que hacer esa sumatoria para conocer la inversión inicial. A ver, ahí está. Hacemos la sumatoria con el ejemplo que yo les voy dando y el total de la inversión inicial es de 6.720.000 pesos. Bueno, estos datos los vamos a dejar, lo van a calcular, lo vamos a reservar y en la quinta etapa vamos a ver si el trabajo que nosotros realizamos mensualmente nos va a permitir recuperar esta inversión y en cuánto tiempo la vamos a recuperar. Bien, ahora vamos a pasar a ver otro tema. Vamos a ver los costos, ¿sí? Vamos a ver de qué se tratan los costos, cómo los vamos a calcular. Yo les voy a mostrar una forma. La idea, ustedes tienen que tener en claro cuál es el concepto de cada costo y ustedes buscarán la forma de calcularlo. Pero tenemos como empresarios, como emprendedores, tenemos que manejar muy bien el tema de los costos. Bueno, el costo está formado por todas las erogaciones o salidas de dinero que son necesarias para elaborar productos o servicios destinados a la venta. Para obtener cuando estamos hablando de un comercio. Como nosotros estamos hablando de producir, les digo, para elaborar productos. Estos costos se consumen durante el proceso productivo, utilizando los activos fijos que habíamos calculado en el concepto anterior, en la inversión inicial, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos y estos me van a permitir, estos se van a transformar a través del uso de esos activos fijos, se van a transformar en productos terminados o en servicios. Entonces yo tengo que tener muy en claro cuánto me cuesta cada uno de estos elementos. Vamos a ver una clasificación.
A ver, cuando nosotros estudiamos los costos hay varias clasificaciones. De todas esas, yo elegí estas dos y la que más me interesa es la que está marcada en azul. Los costos según su comportamiento. Tenemos costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos costos que están siempre, que los tengo que pagar siempre. No van a depender del nivel de producción que yo tenga. Es decir, si produzco, los tengo que pagar. Y si no produzco, también los tengo que pagar. Por eso está el ejemplo del alquiler, los sueldos del empleado, de los empleados de producción, de los empleados administrativos, lo que sea. ¿Sí? Los impuestos, si soy monotributista, el monotributo, las tasas municipales, todo eso yo lo tengo que pagar, produzca o no produzca, venda o no venda. En cambio, los costos variables sí están sujetos a los niveles de producción, porque los costos variables son estas materias primas, estos insumos, estos materiales que yo necesito para elaborar un producto o prestar un servicio. Entonces, si yo produzco, si yo elaboro un producto, voy a tener costos variables. Si no elaboro un producto, no voy a tener costos variables. Lo único que voy a tener van a ser costos fijos. Ahí vamos a ver un par de ejemplos. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos los costos directos e indirectos, que los directos son todas aquellas erogaciones o salidas de dinero que están directamente relacionadas al proceso productivo. Yo les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, la mano de obra de un cocinero, ¿sí? La mano de obra del cocinero es un costo directo porque el cocinero tiene incidencia directa en la elaboración de una vianda, de los productos que yo estoy vendiendo. En cambio, los costos indirectos están dentro de la empresa, los tengo que pagar, pero no tienen incidencia directa en la elaboración del producto. Puede ser el sueldo de un empleado administrativo, ¿sí? Se lo tengo que pagar, pero no tiene relación directa con la elaboración del producto. Tiene una relación como secundaria. Estas serían como dos clasificaciones. La que nosotros vamos a utilizar, está bueno tenerlas presentes, tener idea de, como para ir viendo y haciendo un análisis más detallado, cuando ya tengamos un par de años de ejercicio, saber cuáles son los costos directos y cuáles son los indirectos. Porque en realidad, si yo voy si a mí me interesa disminuir los costos de mi empresa, no tengo que bajar los costos de las materias primas, porque la materia prima es el corazón de mi producto, ¿sí? Porque baja la calidad del producto, sino que tengo que ver estos costos indirectos. A ver, estos costos indirectos, ¿los puedo disminuir? ¿Puedo acortar estos costos que no están vinculados realmente con la producción o directamente con la producción? Entonces, lo ideal es no cortar, sino tratar de achicar o disminuir los costos de estos costos indirectos. Espero que se me entienda. Bien, ahora presten atención porque vamos a empezar a ver un montón de ejemplos. Todo esto es lo que nosotros tenemos que conocer de nuestro emprendimiento. Acá tienen las definiciones, no sé si están claras o no, las vamos a aclarar con el ejemplo, porque, a ver, leyéndolas a todas juntas parece un trabalengua y parece que todo significa lo mismo. La idea es que nosotros entendamos que como emprendedor yo tengo que identificar todos estos costos en mi empresa, ¿sí? Porque un costo que se me escape es plata que estoy perdiendo. Un costo que yo no sepa o no controle es plata que yo voy a estar perdiendo. Entonces, vamos a conocer el costo fijo mensual, costo fijo unitario, costo variable unitario, costo variable mensual y el costo total mensual. Después, por otro lado, vamos a conocer el costo total unitario, vamos a calcular el precio del producto y vamos a ver cuál es el margen de ganancia, que es la diferencia entre el precio y el costo total. Lean ustedes las definiciones, no se las voy a leer porque es como un trabalengua, pero ahí pasamos a ver la explicación. Bien, ¿cómo vamos a empezar a calcular los costos? Lo que vamos a hacer es tomar como base, como punto de partida, o sea, para calcular los costos, yo tengo que saber cuánto estimo producir durante el primer año, ¿sí?
Entonces, vuelvo al estudio y cuantificación de la demanda que habíamos hecho, y si no lo hicieron, lo tienen que hacer, y empiezo a calcular los costos en base a esta proyección. Fíjense, teniendo en cuenta siempre lo que les pongo acá en letra violeta, cuál es la capacidad máxima operativa. Según los cálculos que yo hice, en la etapa 3, la capacidad máxima operativa es 1080 viandas mensuales. Fíjense que recién en el mes 12 yo proyecto vender 1080 viandas mensuales. Hago la distinción del producto 1 y del producto 2, porque yo tenía viandas con carne y viandas sin carne. Entonces son dos productos distintos, los públicos son distintos, los clientes son distintos. Entonces yo proyecto vender viandas con carne y hago esta estimación de acá arriba. Estas son viandas, unidades físicas, ¿sí? Y viandas sin carne, estas que están acá abajo. Hago la sumatoria, ¿sí? 312 más 290 me da 602 en el mes. Entonces la conclusión, creo que se entiende, perdón, es que en el primer mes de trabajo yo voy a vender 602 viandas, ¿sí? Esas 602 viandas, ¿de dónde voy a sacar la plata para producirlas? Del capital de trabajo que calculé en la inversión inicial que vimos hace un ratito. Bien, pero yo tengo que calcular los costos de esto. Tengo que saber, primero calcular los costos para ver qué plata voy a necesitar y después para ponerle un precio acorde que me permita generar ganancia. Entonces, esto lo vamos a utilizar para todos, porque en base a esto vamos a calcular los costos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular el costo variable unitario. A ver, se los voy a poner, se los voy a marcar acá. Costo variable unitario. ¿Sí? El costo variable unitario implica ver, en mi caso, ¿sí? Ver los ingredientes de cada una de las viandas y calcular el costo, ¿sí? De cada uno de esos ingredientes. Fíjense que yo puse vianda sin carne, verdura 1, poner lechuga, tomate, arveja, huevo y, no sé, gas, condimento, aceite, limón, lo que sea. Y le fui poniendo un precio, ¿sí? Le fui poniendo un precio. Entonces el costo variable, que era el que se movía, si producía existía, si no producía no existía, el costo variable unitario de la vianda sin carne, perdón, es de 1.400. Y en cambio el costo de la vianda con carne es un poquito más cara, porque la carne va a salir un poquito más cara, ¿sí? Entonces va a ser verdura 1, verdura 2, carne e insumo. Lechuga, tomate, el pedazo de carne, que puede ser carne de vacuna, carne de pollo, lo que sea, más los insumos, el costo variable va a ser 1.800. Esto es costo variable. Y al lado, ¿qué hacemos? Fíjense que vamos a calcular, yo acá voy a calcular el costo fijo mensual y el costo fijo unitario, ¿sí? El costo fijo mensual y el costo fijo unitario. Volvemos acá y el costo fijo mensual y el costo fijo unitario. Bueno, ahí volvemos con lo... Uy, me pasé acá. Fíjense qué hacemos para el costo fijo mensual. Hacemos el listado de todos los desembolsos que tenemos que pagar mes a mes, sí o sí. Fíjense, tenemos el alquiler, lo tenemos que pagar todos los meses, los sueldos, 1.300.000, los servicios, la luz, el gas. Con respecto a la luz y el gas, a estos servicios se los suele conocer como semifijos, semivariables. Nosotros los vamos a considerar como fijos, ¿sí? No importa que varíen un poquito, lo vamos a considerar como fijos. La publicidad, bueno, y otros impuestos. Todo esto yo tengo que pagar todos los meses, es decir, todos los meses yo tengo que tener al menos 2.250.000 pesos para pagar los costos fijos, ¿sí? Bien, este es el costo de un mes. Entonces, yo quiero saber cómo hago para distribuir este costo en cada una de las unidades que yo proyecté producir durante el primer, segundo y tercer y quinto y 12º mes. No sé si se me va a entender. Volvemos a
Yo tengo que distribuir ese costo fijo en esta cantidad de unidades según el mes que corresponde. Entonces, ¿qué hago yo? Yo acá calculo, fíjense lo que les pongo acá. Cantidad de viandas proyectadas para el primer mes, en total eran 602 viandas. Entonces, yo ¿cómo calculo el costo fijo unitario? ¿Sí? Divido el costo fijo mensual dividido la cantidad proyectada de viandas. Eso me da un costo fijo unitario de 3.738 pesos para el primer mes. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Implica que esa plata es costo fijo para mi producto. Para cada una de mis viandas yo le tengo que sumar 3.738 pesos de costo fijo. Esto es para el primer mes. Para el segundo mes, fíjense que pongo acá cantidad de viandas proyectadas para el mes 2, 680 viandas. Que es, acá, estas, 680 viandas. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo calculo el costo fijo unitario para el segundo mes de trabajo? Divido 2.250.000 dividido 680 viandas y me da un costo fijo unitario de 3.309 pesos. Ese costo va al costo total del producto. Y para el tercer mes, fíjense que dice acá abajo una sola, continúa con cada mes, en todos los meses tenemos que hacerlo así. Y para perdón, acá me olvidé ponerle tercer mes, de cambiárselo acá el mes 3, ¿sí? ¿Qué teníamos en el mes 3? 730 viandas. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 2.250.000 pesos dividido en 730 viandas. Eso me da un costo fijo para cada producto de 3.082 pesos. Fíjense que a medida que van aumentando la cantidad de viandas que voy produciendo, va disminuyendo el costo fijo, ¿sí? Costo fijo unitario, es decir, el costo fijo que le tengo que agregar a cada unidad. Entonces tenemos dos conceptos, el costo variable unitario y el costo fijo unitario. Bien, ¿qué hacemos con esto? Vamos a calcular el costo unitario total, el margen de ganancia por producto y el precio de venta. ¿Qué será todo esto? Fíjense, vamos a ver. Para el primer mes, estos datos ya los tenía. La vianda sin carne, el costo variable, que era lo que calculamos recién, lo que calculábamos acá, el costo variable es de 1.400 y para la vianda con carne es de 1.800. Los costos fijos unitarios son esto que saqué acá, ¿sí? Para el primer mes de trabajo, 2.738 pesos. Para el primer mes, 3.738 pesos. Cuando yo sumo el costo variable más el costo fijo, me da el costo unitario total, es decir, el costo de toda la unidad. Fabricar una unidad me va a salir 5.138 pesos, ¿sí? Una unidad de vianda sin carne. Y la otra, fabricar una unidad de vianda con carne, me va a salir 5.538 pesos. Este es el costo que voy a tener por fabricar las viandas con carne y sin carne. ¿De dónde sale el costo unitario total? Sí, es el costo total de cada uno de los productos. Sale de sumar el costo variable unitario más el costo fijo unitario. ¿Sí? Bien, hasta ahora estamos parados acá. Pasa lo mismo en el mes 2 y lo mismo en el mes 3. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que habíamos calculado acá abajo. ¿Sí? Los costos variables unitarios y los costos variables unitarios y los costos fijos unitarios. Bien, fíjense, se los quería poner de color y me olvidé. Fíjense el margen de ganancia. A ver, tenemos costos unitario total, margen de ganancia y precio. Volvemos acá. Costo total unitario, margen de ganancia y precio. Eso es lo que estamos por ver ahora. ¿Sí? Después vemos los otros dos conceptos. Bueno, vamos a ver esto. Fíjense que
yo no lo voy a vender, a la vianda no la voy a vender a este precio, 5.138, sino que yo quiero obtener alguna ganancia por cada una de las viandas. Entonces, ¿qué hago? Le agrego un monto y ese monto se lo llama el margen de ganancia, ¿sí? Ese margen de ganancia más el costo unitario total me va a dar el precio de venta del producto. Con cada uno de los productos yo tengo que tener este conocimiento, es decir, este cálculo se hace para saber cuál es el costo total de mi producto, a qué precio lo voy a vender y qué ganancia me va a dejar cada uno de los productos que vendo, ¿sí? Fíjense que como el costo de la vianda con carne es un poquito más alta que el costo de la vianda sin carne, en los márgenes de ganancia también va a ir variando y los precios también van a ir variando, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido esto. En el caso de no entenderlo, vuelvan a ver el video y si no, me preguntan. Ahora vamos a pasar a otra planillita que van a tener que tener un poquito más de atención. Vamos a calcular el costo total mensual. El costo total mensual. Vamos acá. Volvemos a lo mismo. Fíjense, nosotros tenemos acá vamos a hacer dos cálculos, el costo variable mensual y el costo total mensual. Los dos conceptos que me faltan, el costo variable mensual y el costo total mensual. Estas planillas así, nos van a servir para la etapa 5, así que sí o sí le van a tener que calcular, van a tener que saber manejar el Excel. No a la excelencia, pero sí sumar, restar y sacar las cuentas matemáticas básicas. Fíjense lo que hacemos ahora. Nosotros lo calculamos acá todo de manera individual para saber cada una de las viandas, ¿sí? Qué precio van a tener, cuál era su costo, qué ganancia me deja cada vianda, etcétera, etcétera. Ahora yo quiero saber mensualmente, ¿sí? A mí me interesa saber mensualmente. Entonces, ¿qué hago? Fíjense que acá, al costadito en verde, yo les he puesto el costo variable mensual. El costo variable no me alcanzó para poner la palabra variable. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 1.800 pesos que sale la vianda con carne, por cuántas viandas con carne iba a vender, por 312, y eso me da el costo de las viandas, el costo total de las viandas con carne. Después multiplico 1.400, que es el costo variable unitario de las viandas sin carne, por la cantidad de viandas sin carne que voy a vender, y eso me da su costo, que sería 406.000 pesos. Bien, así lo vamos a ir haciendo mes a mes. Multiplicamos el costo variable unitario por la cantidad de productos proyectados en cada uno de los meses, ¿sí? Después, ¿qué hacemos? Sumamos los costos de la vianda 1 y los costos de la vianda, de la vianda 2 y me da el costo variable mensual, ¿sí? O sea, estamos hablando de mensual, recién lo calculamos individual, ahora lo estamos calculando mensual. Bien, hacemos la sumatoria, tenemos el costo variable mensual. Ustedes acuérdense que el costo total está compuesto por la suma de los costos variables más los costos fijos. Acá calculamos los costos variables. En esta fila celeste tenemos los costos variables. Entonces, para sacar el costo total me falta agregarle el costo fijo mensual, que era uno de los primeros que calculamos, el costo fijo mensual, que estaba en rojo acá. Y habíamos dicho que todos los meses nosotros tenemos que pagar estos gastos. Un poquito más, un poquito menos, pero esto es una estimación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pongo costo fijo mensual y pongo 2.250.000 en todas las filas, porque esto lo voy a pagar todos los meses. Esto también pero va a ir variando en función a la producción que yo vaya generando. Entonces, para calcular el costo total, ¿qué tengo que hacer? Sumar el costo variable más el costo fijo y ahí me va a dar el costo total de todos los meses. Fíjense que para el primer mes es de 3.217.000
1.600. Y va a ir subiendo. ¿Por qué va a ir subiendo? Esto es algo que ustedes tienen que ir como deduciendo, ir teniendo en cuenta. ¿Por qué va a ir subiendo? Nosotros acá tenemos siempre el mismo costo, el costo fijo. Produzcamos o no produzcamos, fíjense, acá producimos 602 unidades y acá producimos 1.080 unidades y el costo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Los costos, ¿por qué van a ir aumentando en este caso? Hay que hacer una analogía, van a ir aumentando los costos porque vamos aumentando de cantidad de productos. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan también es que a medida que aumentamos la cantidad de productos a vender, ¿sí? No, en este caso no se ve la cantidad de productos a vender, los costos fijos se van a distribuir en mayor cantidad de productos. Entonces, una vianda en el primer mes va a tener mucha carga de costo fijo. Una vianda en el último mes va a tener menos carga de costo fijo porque son mayor cantidad de viandas sobre las cuales se distribuye el costo fijo. Bueno, espero que me vayan entendiendo, si no, no sé qué vamos a hacer. Bien, ¿qué otra cosa? Vamos a ver ahora, ya vimos todos los conceptos, ahora quiero que veamos los ingresos totales. Los ingresos totales. Esto es lo que teníamos recién, ¿sí? El costo mensual. Fíjense que acá tenemos, acá qué es lo que vamos a tener, los ingresos por venta. Acá en este cuadrito calculamos los costos y acá vamos a tener ingresos por venta, el costo mensual y la ganancia mensual, el margen de ganancia que yo les calculaba recién. ¿De dónde vamos a sacar los ingresos por venta? De multiplicar el precio de venta de cada vianda por las cantidades de viandas proyectadas, ¿sí? Entonces hacemos la multiplicación para todos los meses, luego sumamos el ingreso por venta de las viandas con carne más el ingreso por venta de las viandas sin carne, me da el ingreso mensual, ¿sí? El ingreso mensual es de, si no me equivoco, 3.768.000 pesos para el primer mes de trabajo. Bien, a todo esto, para saber qué ganancia me deja este trabajo, yo a ese ingreso mensual le tengo que restar los costos mensuales, el costo total mensual. ¿De dónde saco el costo total mensual? Esto que puse en celeste acá, de la planillita que veíamos recién. Fíjense, el costo total mensual para el primer periodo, que calculamos recién, es de 3.217.600. Acá es el mismo monto, ¿sí? Por eso calculamos primero los costos para después poder definir el precio. Si yo hago la diferencia entre el ingreso mensual menos el costo mensual, me va a dar la ganancia que yo voy a obtener en cada uno de estos meses, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a ver esto de costo. Por ahí es medio confuso, pero es hasta que uno entiende el concepto y lo puede aplicar. Me parece que ustedes tienen que entender que esto cualquier empresario haya estudiado en la facultad, en la escuela o no haya estudiado, cualquier empresario tiene que saber todos estos costos. Es más, ustedes vayan, no sé, a un taller mecánico, vayan qué sé yo, a cualquier lado y cualquier persona que le vende un bien o un servicio conoce, que fabrique, que produzca, conoce a la perfección estos costos y los saca mentalmente. Entonces, ustedes también lo van a poder hacer, pero presten atención cómo se calcula. Si no entienden, me preguntan, para eso nos vemos nosotros en clase. Entonces, volvemos a hacer el repasito de la primera hojita. Vimos todos los costos, ¿sí? Alcanzamos a ver absolutamente todos los costos, que en realidad es lo mismo, pero bueno, hay que ir haciendo algunas cuentas para conseguir los costos mensuales, los costos unitarios, el precio, el margen de ganancia, para ir conociendo cuáles son los movimientos de dinero dentro de mi emprendimiento. Bien, con esto terminamos con la etapa, ¿con qué etapa es esta? Con la etapa 4, ¿sí? Así que ya prontito veremos la etapa 5 y terminaremos con el proyecto. Bueno, cualquier duda nos vemos en clases.
Hasta luego.